Pero como no solamente Norma Piña trabaja en su propia causa haciendo consultas a sus compinches sobre si está bien o mal lo que ella piensa, cuando ellos piensan exactamente lo mismo, porque este tipo de gente siempre que piensa, cuando llega a pensar, que piensa en pocas ocasiones, piensa en sí y en sus propios intereses. Interesante forma de pensar. Pues además de esa consulta, otros jueces que se duelen de ser maltratados, como ellos antes maltrataron al pueblo mexicano, a cualquiera y sobre todo a los más desfavorecidos, y a nuestra nación, haciendo que se declararan o declarando inconstitucionales las normas que favorecían a la soberanía nacional, por ejemplo, pues algunos jueces de estos juececillos hoy se duelen de que esta reforma, que todavía no se aprueba en definitiva, lesiona sus legítimos intereses y derechos. Intereses sí, legítimos no, y derechos no creo que lesione ninguno. El Universal dice que en la mañanera se exhibió a jueces que otorgaron amparos contra la reforma judicial, porque así como Piña va a consultar a los suyos, unos jueces van con los otros, que también son suyos, a interponer amparos, diciendo que esta reforma es profundamente contraria a la Constitución, a las leyes, y que ellos resienten un agravio que, como dice la ley de amparo, es personal y directo. Lo hacen ante otros jueces, es decir, ante sus iguales, y les piden lo que se llama suspensión del acto reclamado. El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, exhibió el caso de los jueces Marta Eugenia Magaña López y Felipe Consuelo Soto, que otorgaron amparos para que el Congreso, atención, no discuta ni dé trámite legislativo a la reforma al Poder Judicial. Esto es inaudito, pero por su grosería, por lo grotesco, burdo y grosero del asunto, prácticamente no tiene ya ni que explicarse, pero vamos a machacar, vamos a profundizar. La suspensión provisional y definitiva en materia de la ley de amparo es una institución que quienes hicieron la ley de amparo, Crescencio Rejón y Mariano Otero, incluyeron en ella y que después, en las distintas reformas que ha tenido dicha institución, se ha profundizado. Y esto es que cuando usted tiene o resiente o sabe que alguna autoridad está en proceso de atacar sus derechos y garantías constitucionales, por ejemplo, un juez arbitrariamente ha librado un orden de aprehensión en su contra y usted se entera de que así es. La orden de aprehensión no se ha ejecutado, pero existe. De forma inminente se ejecutará. Podrán ejecutarla e ir por usted unos policías ministeriales para encerrarlo en la cárcel. Se entera y acude ante un juez de distrito a decirle que la decisión de un juez penal de meterlo a la cárcel es ilegal, es inconstitucional, más bien violenta, viola sus garantías individuales. Y que en esa razón le pide analice las razones que ha dado este juez para encarcelarlo. Pero que primero, antes que cualquier cosa, y como se va a tardar un buen tiempo en resolver esto y en saber si esto es violatorio o no de sus garantías, impida que las autoridades que quieren detenerlo lo detengan. Y para eso le concede a usted una cosa que se llama suspensión. Suspensión del acto reclamado, esto es, suspensión de la ejecución de esa orden de aprehensión. Pues bien, cuando se trata de una ley que vulnera sus garantías individuales y usted va ante un juez de distrito y le dice, esta disposición es inconstitucional y lastima mis garantías. El juez, antes de entrar al fondo sobre la constitucionalidad o el estudio de la constitucionalidad de la ley o no, lo que hace es acceder a una petición que usted le hizo de suspender la aplicación de esa ley. Pues bien, en este caso ni siquiera la ley existe. En este caso ni siquiera existe inminencia de que se les aplique ninguna ley porque no existe.
Y entonces, en un proceso que no puede ser inconstitucional porque está amparado en la Constitución y que es el proceso legislativo, y en una ley que todavía no surge, por tanto no puede decirse que exista y por tanto no puede operar ningún amparo contra ella ni ninguna suspensión, los jueces de distrito discuten, alegan que se violentan sus garantías y sus derechos y piden que se paralice el proceso legislativo. Esto es, que se incurra en una violación a la Constitución para que a ellos no se les violen sus garantías constitucionales. Tal vez esto sea muy complejo y muy enredado, pero les aseguro que está muy claro que lo que están haciendo es una barbaridad. Y bueno, Forbes dice que una jueza federal otorga suspensión definitiva. La suspensión se otorga primero, ya de entrada, ante la sola petición del gobernado que pide amparo, cuando no se depara perjuicio al interés público. Cosa interesante a discutir, que ya he discutido en la paralización de otras reformas, por ejemplo, a la ley eléctrica. Una jueza federal otorga suspensión definitiva contra la reforma judicial. Con esta decisión se busca impedir que se concrete la aprobación de la reforma judicial que ya se votó con aprobación en la Cámara de Diputados y que pasó al Senado. Entonces, esta señora dice que se paralice el proceso legislativo. Ya, en definitiva, porque sí. Y lo que va a pasar es que después, ante el desacato en que va a incurrir el Poder Legislativo, que a mí me parece que es un desacato a esta disposición, a esta resolución de la juez, pero no un desacato ni a la ley ni a la Constitución, entonces estos juececillos podrían pedir ante la Fiscalía o ejercitar ante la Fiscalía General de la República, como en su momento se lo aplicaron en el desafuero a Andrés Manuel López Obrador, una acción penal o solicitar el ejercicio de la acción penal por un desacato a una orden de una autoridad judicial. Que quienes tienen la obligación de cumplir no cumplen. Y no cumplen porque acatan la propia ley y la propia Constitución. Y además la voluntad popular, por si fuera poco. Ese es el sistema que llaman los opositores al gobierno actual Estado de Derecho, que cacarean y del que se llenan la boca. El famoso Estado de Derecho que dicen que está en riesgo y que han destrozado estos jueces. El Financiero. La reforma judicial queda en, y aquí como ya lo saben ustedes, si no ponemos una expresión yanqui, nos sentimos menos, nos sentimos parias sociales, porque como un presidente que no sabe inglés va a gobernar a México, cuando en México se habla español. Pero bueno, así son de agachones. Y así el Financiero nos dice que la reforma judicial queda en stand-by, en el Congreso. O sea, queda paralizada porque pesa sobre ella, no sobre la reforma judicial, sino sobre el proceso legislativo, una suspensión de un juez. Jueza concede suspensión contra iniciativa de AMLO. La noche de este martes, la Cámara de Diputados discutía la reforma al Poder Judicial en una sede alterna en la Magdalena Mixhuca, luego de que trabajadores bloquearon los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro para defender, cómo no, sus derechos. Nunca defendieron los del pueblo. Hoy se enredan en la bandera. Pero es que el principio fundamental del sistema contra el que luchamos es un individualismo y un narcisismo que espantan. Proceso. Y aquí viene lo mismo, pero vamos a explicar. Proceso. Jueza concede la suspensión definitiva, una suspensión definitiva para frenar la reforma judicial. La medida establece que el dictamen de reforma, fíjense nada más, establece que el dictamen de reforma, el dictamen que tiene la iniciativa de reforma del presidente, que luego no tienen abogados competentes en las fuentes, bueno, si no los tienen en la Corte, ¿qué esperamos en las fuentes de los medios de incomunicación masiva?
no sea aprobado por la nueva legislatura hasta que se resuelva el juicio de amparo. ¿Y saben ustedes cuándo van a resolver ese juicio de amparo? Nunca. Por tanto, así como lo han hecho en asuntos fiscales en los que tienen expedientes desde hace 12, 13, 15 años allí paralizados con suspensiones previas, lo harían en este caso para que nunca se aprobara la reforma. Pero es una barbaridad, insisto, una desmesura, una locura que el dictamen no se ha aprobado. Es decir, que la Cámara de Diputados y la de Senadores no hagan lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque no se les da la gana a estos señores de la Corte y a esta señora jueza. Proceso sigue en esta noticia. Una juez federal ordenó frenar por tiempo indefinido la aprobación de la reforma judicial. El tiempo indefinido no es tal. Es mientras tanto se resuelve el fondo del negocio. Claro que para ellos es indefinidísimo. O sea, el tiempo que sea, el que se les pegue la gana. Ordenó frenar por tiempo indefinido la aprobación de la reforma judicial hasta que se resuelva si la misma resulta o no violatoria, o violatoria. Bueno, ya les digo que es terrible, nadie sabe escribir. Resuelva si la misma resulta o no violatorio de derechos humanos. Bueno, según la señora Piña es inconstitucional. Ahora, según estos, viola los derechos humanos. Que se pongan de acuerdo. La juez quinto de distrito en Cuernavaca, Morelos, concedió una suspensión definitiva a 3 jueces federales. Es decir, una juez federal ampara a otros 3 jueces federales y dicen que el que por otro pide por sí aboga porque ella se encuentra en la misma situación, exactamente en la misma situación que los 3 jueces que le piden amparo. O sea, tiene interés en esta causa. Y no ante el interés que tiene manifiesto, no se excusa de conocer el asunto. No, dice, cómo no, compañeros, vamos a resolver. Y ahora paralizo el proceso legislativo. Que señalaron que el dictamen de reforma aprobado ya por la Cámara de Diputados puede no solo vulnerar sus derechos humanos, sino los de la colectividad de ellos, es decir, la pandilla o su mafia, al poner en riesgo la independencia judicial. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa tan espeluznante! La independencia judicial, prístina como hasta ahora ha funcionado, que no favorecía a los potentados, ni a las grandes corporaciones, ni a los intereses del dinero, está en riesgo. ¿Cómo lo ven? Y aquí viene textualmente lo que dice esta juez. El dictamen no podrá ser considerado, esta es una pieza jurídica que yo voy a conservar para perpetua memoria, porque evidencia esta joya, la gran capacidad jurídica de los jueces que hoy defienden sus intereses. Claro que me estoy burlando, no vaya a creer alguien que lo estoy diciendo de verdad. El dictamen no podrá ser considerado y menos aprobado por la nueva legislatura y deberán abstenerse. ¿Quiénes deberán abstenerse? ¿Quiénes? De enviarlo a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Bueno, la señora juez deberá entender que ya habiendo salido de la Cámara de Diputados va a la de Senadores. Ya después vendrá, pero se deberán abstener todos, de enviarlo a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su aprobación, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo, señala la resolución emitida en el amparo 1251 de 2024. Muy bien. No podrá ser considerado, ¿no? Usted no puede discutir nada. Le prohíbo la libre discusión. ¿Y no acaso está violando esta mujer los derechos constitucionales y los deberes constitucionales en beneficio del pueblo que tiene el poder legislativo? En su sentencia, la juez consideró que este freno, que permanecerá vigente hasta que se resuelva el amparo, no afecta el interés social ni disposiciones de orden público. Claro que no, que son lo que dicen siempre, porque la propia ley de amparo determina que para suspender una ley o un acto de autoridad debe no existir o no depararse perjuicio o seguirse perjuicio al interés público. Y vaya que se sigue perjuicio al interés público en esta causa. Pero no importa, porque cuando sucedía lo mismo en la reforma a la ley eléctrica, no les importó.
estaban primero los intereses de unos cuantos que los intereses de la colectividad, porque para ellos, además, primero está lo privado y después lo público. Así son estos jueces, jueces privatistas, jueces ajenos a los intereses colectivos y al interés y al orden público, que no les importa y al que atacan reiteradamente. Porque aunque la sociedad esté interesada en que las reformas constitucionales no se detengan, ellos no, ¿verdad? Entonces miren la estupidez, porque no hay lógica. No se sigue, no hay afección o afectación al interés social, al público, ni a disposiciones de orden público, porque aunque la sociedad, que es lo público, de donde dimana lo público, que es precisamente el centro de todo lo público, y el ejecutivo y el legislativo, que salen de la voluntad popular, dice la juez que la sociedad sí está interesada en que las reformas no se detengan. No, las reformas no saben ni expresarse. En que no se detenga el proceso legislativo que dará a luz las reformas, como ya lo está deteniendo. A que las reformas constitucionales no se detengan porque van corriendo. Bueno, también tiene interés especial la sociedad en que los procesos de reforma se apeguen a los, como lo ven ustedes. Ahora no le llaman constitución, ni derecho, ni leyes. Le llaman estándares de derechos humanos. Así le llama la señora. O sea que la sociedad tiene interés en que el proceso legislativo no se detenga. Es de interés público que no se detenga. Pero también tiene otro interés, que se cumplan los estándares. ¿Los qué? ¿Y eso qué es? O sea que incumpliéndose el proceso legislativo, que está considerado en la Constitución y tal como está en la Constitución, no se cumple con lo fundamental, que es cumplir con la Constitución. Porque no se cumple con una cosa que la señora llama estándares de derechos humanos. Me vengo desayunando con eso. De otorgar la medida, es decir, la suspensión, no se afecta el interés social ni disposiciones de orden público, en atención que, ya lo dije, que si bien la sociedad está interesada en que los procedimientos de modificación de la Constitución no se detengan, lo cierto es que también tiene especial interés, ¿a qué? En que los procesos que se realicen para reformar la ley, los procesos que se realicen, pedestre, de mayor jerarquía para un país, que los procesos que se realicen para reformar la ley de mayor jerarquía para un país, la Constitución, para nuestro país, no para un país, se apeguen a los estándares de derechos humanos y mantengan las bases fundamentales, fíjense el enredo, el cantinfleo que tiene que hacer, la maroma lingüística, poco se les da el lenguaje y los ponen a hacer esto. Mantengan las bases fundamentales que sostengan los principios de una norma de esta naturaleza. Los estándares de derechos humanos que mantengan las bases fundamentales. ¿Cuáles son las bases fundamentales? ¿Cuáles son los estándares de derechos humanos? Y cómo estas bases fundamentales, lenguaje nuevamente críptico, sostienen los principios de una norma de esta naturaleza. Perdón, pero no entiendo nada. De ahí que la independencia judicial como valor íntegro de un Estado de Derecho, un valor íntegro, principalísimo, fundamental o esencial en un Estado de Derecho, no puede erosionarse de la Carta Magna. Ya mi paciencia llega a un límite. ¿Cómo no puede erosionarse? Erosionarse no es esta palabra, no significa desagregarse, eliminarse, desprenderse, es otra cosa. Pero no saben usar las palabras y entonces dice que el proceso, que todo esto que no entendemos, los principios de una norma de esta naturaleza, de allí que la independencia judicial como valor íntegro de un Estado de Derecho no puede erosionarse de la Carta Magna. O sea que quiero entender que en la media lengua de esta juez lo que quiso decir es que con el proceso legislativo se prevé que en caso de aprobarse las reformas se dañe la independencia judicial. Debería considerar entonces que las reformas en su contenido lo hacen y de cualquier manera esperar a que la ley estuviera aprobada
para juzgar sobre la constitucionalidad o no de ella, sobre la violación o no al principio. Pero no, ni siquiera quiere que esta ley surja a la vida jurídica, y entonces lo que hace es atacar contra las facultades del órgano legislativo, del poder legislativo. En suma, la independencia judicial y un sistema de justicia libre de coacciones es una garantía para la sociedad. ¿Y dónde está en el proceso legislativo el coartar la libertad judicial? ¿Y dónde está en el discutir y en su caso aprobar una ley un demérito o una merma a la justicia libre de coacciones? ¿Quién está coaccionando a los juzgadores en este momento? ¿Qué problema se prevé en cuanto a coacciones? Yo no veo por ningún lado, ni aún en la reforma misma, que haya un solo aspecto en el que esta reforma, estas disposiciones jurídicas coaccionen al juez o faciliten la coacción. No hay tal. Destacó que la medida puede ser tratada como urgente debido a que los jueces que tramitaron el amparo no pueden esperar a que culmine el proceso de reforma. Claro, entonces ya un subterfugio jurídico, legaloide diría yo, que es el tratar como urgente esto para decir ya no pueden esperar a que se apruebe y entonces impugnarla. Les urge que no se apruebe, les urge que no se discuta, les urge que salga esto de cualquier ecuación. El amparo no pueden esperar a que culmine el proceso de reforma, no, el proceso de reforma, proceso legislativo, porque una vez que éste concluya, quedarán en estado de indefensión. Otra falsedad, porque estarían en posibilidad de impugnar la ley en ese momento, tal como lo prevé la propia Constitución y la ley de amparo, en el momento en que surja a la vida jurídica la antedicha reforma. Esto es, en ese momento podrían decir, esto está violando mis garantías. Pero ahora lo que dicen es, podría suceder que un poder, en ejercicio de sus facultades, aprobara una ley que probablemente, de ser aprobada, entraría en colisión con mis garantías. Ni siquiera está vigente. Porque una vez que éste concluya, quedarán en estado de indefensión, pues la propuesta prevé destituirlos sin darles derecho de audiencia ni la posibilidad de obtener una indemnización. Tal cosa no es cierta, porque además la propia reforma prevé que estos jueces, magistrados y ministros puedan acudir, puedan presentarse en el nuevo proceso de selección por vía democrática. Y el asunto es que ahora inventan que corren riesgo sus trabajos, los que han venido desempeñando con gran esfuerzo, capacidad y lealtad a la patria y a la Constitución. No es factible considerar que la afectación a los quejosos se dará cuando culmine el procedimiento de reforma, pues precisamente una vez que el proyecto es discutido, votado y aprobado por el Poder Constituyente, que ni siquiera lo dejan trabajar en esto, y a su vez refrendado por el Poder Reformador, así le llama, refrendado por el Poder Reformador. El proceso legislativo concluye con la promulgación y publicación que lleva a cabo el Ejecutivo. Pero refrendado por el Poder Reformador para ser sancionado y publicado, es claro se habría materializado el acto que impactará, qué palabras usan ahora, en los quejosos, los va a chocar, les va a dar un llegue. Materializado el acto que impactará en los quejosos y los dejará o los dejaría. Impactaría y los dejaría, debe decir la juez, para que los tiempos verbales coincidan, en completo estado de indefensión a quienes se propone destituir de sus cargos, vuelve la burra al trigo, sin derecho de audiencia y sin que se establezcan las condiciones de una eventual indemnización, refirió. La indemnización puede estar en las leyes laborales, pero que me diga esta señora, y es interesante, ¿cuándo consideró que se dejaba sin derecho de audiencia a los mexicanos cuando declaraban inconstitucionales ciertas leyes aprobadas? ¿Cuándo se extendió en ese celo garantista cuando los derechos de los ciudadanos mexicanos han estado en riesgo
en tantas y tantas ocasiones. Ahí sí no. O por ejemplo, cuando se privaba al erario, que es por tanto privar a los mexicanos de dinero público, no se les tenían estas consideraciones, sino que allá se resolvería en 10 o 15 años, porque estaban de por medio sus compinches. Esta hipocresía les debe pasar factura, porque a fin de cuentas lo que más encontramos siempre son 2 pesos y 2 medidas, unos inconsecuentes e incoherentes. Aunque la juez ya había concedido la suspensión provisional para que el Pleno de la Cámara de Diputados no continuara con el proceso legislativo, los integrantes de dicha institución hicieron caso omiso a tal orden. De igual manera, es posible que ahora que la reforma está en manos del Senado de la República, los legisladores cuya mayoría simple es detentada por el partido en el poder, Morena, tomen la misma actitud. ¿Cuál? La de aprobar la reforma. Al recibir el amparo, la juez se declaró impedida o la de seguir legislando y cumpliendo con sus funciones porque cumplen con la Constitución. La señora juez y los otros jueces, que ya son varios que han concedido suspensiones provisionales, ponen al Poder Legislativo y a cada diputado y senador en una disyuntiva. ¿Obedecen a los jueces u obedecen a la Constitución? Yo les recomiendo que obedezcan a la Constitución. Al recibir el amparo, la juez se declaró impedida para concluir el procedimiento, pues consideró que ella tiene un interés personal. Vaya. Primero, suspende. No se excusa de conocer y conoce, y decide y paraliza. Y después, para que no le vayan a imputar responsabilidad, que como ya lo dije, la tiene, para concluir el proceso, consideró que ella tiene un interés personal en el asunto al ser una de las afectadas por la reforma. Entonces, si todos tienen interés, ¿quién va a juzgar en esta causa? Por lo que detalló que resolvió la suspensión definitiva debido a que todavía no se define qué juzgador deberá continuar con la tramitación del amparo. ¡Qué trampa! ¡Qué farsa! Entonces, sí puede resolver sobre la suspensión, pero no sobre el fondo. Y es competente para conocer del amparo, lo radica y resuelve sobre la suspensión y paraliza el proceso legislativo y después dice, tengo interés personal, no puedo seguir adelante. Y entonces lo que hiciste, ¿qué? ¿No tenías en ese entonces interés personal al resolver sobre la suspensión? Pues claro que sí. Le salen mal estos malabares.